En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a dar inicio a nuestra celebración eucarística en este día 4 de agosto, día martes. Estamos celebrando hoy a San Juan María Vianney, presbítero. Entonces, es conocido como el Santo Cura de Ars. Pedimos su intercesión, principalmente a todos los sacerdotes, por ellos. Pedimos por la salud de todos nuestros enfermitos. Pedimos principalmente por la salud de Darío, Carlos Zacarías, por la salud del licenciado Francisco Hidalesio Somoza, también por nuestros hermanos difuntos, por el descanso de Alberto Cohen, María Celia de Cohen, difuntos de familia Cohen, Norman Amor y las almas del purgatorio, especialmente las que no tienen quien rece por ellas, por el descanso de Alfredo Salvador Machuca. El Señor lo tenga en su santa gloria. Para celebrar el lamento esperado del misterio, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, que hiciste admirable a San Juan María Vianney, presbítero, por su celo pastoral, concédenos que a ejemplo suyo y por su intercesión ganemos para Cristo con la caridad a los enfermos, a los hermanos, y con ellos podamos alcanzar la gloria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. Estas palabras le fueron dirigidas a Jeremías de parte del Señor. Esto dice el Señor, Dios de Israel: escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Esto dice el Señor: tu quebranto es irremediable, e incurables tus heridas. Estás desahuciado. Hay heridas que tienen curación, pero las tuyas no tienen remedio. Todos tus amantes te han olvidado y ya no preguntan por ti. Como si fuera tu enemigo, te herí y te impuse un cruel castigo. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados. ¿Por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable. Por tu gran culpa, por tus enormes pecados te he tratado así. Esto dice el Señor: yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver a su patria, me apiadaré de sus casas, la ciudad será reedificada sobre sus propias ruinas y el templo será reconstruido tal como era. Se escucharán himnos de alabanza y los cantos de un pueblo que se alegra. Los multiplicaré y ya no serán pocos, los honraré y ya no serán despreciados. Sus hijos serán como eran antes, la comunidad que está delante de mí, y yo castigaré a todos sus enemigos. Un príncipe nacerá de mi pueblo, uno de ellos mismos será su jefe.
Yo lo haré acercarse y él vendrá hasta mí, porque si no, ¿quién se atreverá a acercarse a mí? Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es nuestro Dios. El Señor es nuestro Dios. Cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido, no se muestre a sus plegarias solo. Entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor es nuestro Dios. Esto se escribirá para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo, porque el Señor desde su santa altura ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor es nuestro Dios. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor es nuestro Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos escribas y unos fariseos venidos de Jerusalén y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores y no se lavan las manos antes de comer? Jesús llamó entonces a la gente y le dijo: escuchen y traten de comprender. No es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre. Lo que sale de la boca, eso es lo que mancha al hombre. Se le acercaron entonces los discípulos y le dijeron: ¿sabes que los fariseos se han escandalizado de tus palabras? Jesús les respondió: las plantas que no haya plantado mi Padre Celestial serán arrancadas de raíz. Déjenlos, son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en un hoyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy hemos leído en la primera lectura, libro del profeta Jeremías, un mensaje que debe ayudarnos a nosotros a recordar la responsabilidad de la vida. En un mundo donde hay tantos conflictos en todos los niveles, ya sea a nivel nacional, político, mundial, a nivel de la región donde yo vivo, de mi familia, generalmente hay alguien que se manifiesta en contra de las buenas causas y de nosotros mismos. Y ciertamente hay maldad en el mundo, eso nadie lo va a negar, y hay maldad alrededor de nosotros. Pero esta lucha en contra de alguna situación o persona puede a nosotros hacernos caer en la trampa de que en nosotros no hay pecado. Recordemos que la primera carta de Juan nos dice que si uno piensa que en uno no hay pecado, se está engañando a uno mismo. Porque dice aquí la palabra de Dios en esta primera lectura
por tu gran culpa, por tus enormes pecados te he tratado así. Y hay algunas cosas que a nosotros nos pasan en la vida que son más que todo consecuencias de nuestros pecados. Y si nosotros logramos identificar esas cosas, entonces podemos escapar de esas consecuencias y no pensar que eso nos pasa porque el problema son los demás, que eso es lo que empieza a describir el Señor aquí, las consecuencias del pueblo, que por todos los pecados que ha cometido, eso es lo que le está pasando. Siempre que hay alguna situación de enemistad, algún conflicto, por ejemplo, pensemos en la situación que vive el país con respecto a la pandemia y de cómo la inestabilidad política ha llevado al pueblo a sentir una gran inseguridad por la falta de acuerdo, de buenas decisiones y de todas esas cosas. Y entonces pareciera que ahí están los enemigos, ahí están los que se dejan llevar por el mal, los que tienen ese poder y no lo usan bien. Y ciertamente en ese entorno encontramos los mayores escándalos y noticias de corrupción que nos dejan tal vez impactados. Pero si nosotros, por ahí nada más para poner un ejemplo, si nosotros solo nos centráramos en eso, en que ahí está la maldad y que solo ahí, entonces nos saltamos también esta parte, que es que el Señor nos explica que de nuestras malas acciones vienen también consecuencias. Y si nosotros lográramos discernir y entonces sacar sensatas conclusiones de cuáles son las consecuencias de la maldad que nos rodea y de la cual no podemos hacer más porque es una situación generalizada, y pudiéramos también sacar conclusión de las consecuencias que brotan de nuestras propias malas acciones, entonces podríamos tener una vida más orientada hacia la rectitud y a la santidad. Un ejemplo. Imaginemos que una persona dice: es que a mí me va mal económicamente porque este gobierno no hace las cosas bien, por decir alguna cosa, porque los políticos se roban el dinero. Y bueno, puede ser ciertamente que el gobierno no haya hecho las cosas bien o que los políticos se hayan robado el dinero, pero si nos vamos más atrás en la historia de la vida de esa persona, puede ser que cuando vinieron las oportunidades que Dios le proveía, prefirió perder el tiempo a aprovecharlas. No aprovechó sus estudios y por lo tanto no pudo acceder a otras formas de capacitarse para tener un mejor trabajo y así tener un mayor sustento. Entonces ciertamente hubieron problemas en el gobierno de los países, hablemos en general, pero esa persona desaprovechó sus oportunidades. Entonces vendría a entenderse el significado de este texto de la primera lectura. Dice: ¿por qué te quejas de tus heridas? Tu dolor es irremediable por tu gran culpa. Entonces, cuando nosotros nos aferramos a culpar a alguien más de nuestros problemas y no logramos identificar en qué cosas podemos mejorar, en qué cosas actuamos mal para pedirle perdón a Dios y no volverlo a hacer, y además disponernos a obras mejores, ese punto de reflexión es el que nosotros necesitamos muchas veces para empezar a levantar cabeza en la vida. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros pues aferrarnos en culpar a otra persona si esa persona posiblemente no va a cambiar? Si son situaciones de la realidad humana que ya están tal vez muy heridas y que requerirían un cambio radical, profundo en muchísimas personas para que se pudiera ver un cambio colectivo. Entonces, esta palabra que hemos leído del profeta Jeremías nos ayuda mucho a entrar en nosotros mismos, a examinar nuestra conciencia, a examinar nuestro pasado, nuestras acciones, nuestras decisiones, si fueron buenas o malas. Porque cuando ya dice todo esto que hemos escuchado, viene la otra parte y dice: esto dice el Señor, yo cambiaré la suerte del pueblo de Israel, lo haré volver. Entonces, ya cuando se entra en conciencia
de esos pecados y hay un arrepentimiento, entonces viene Dios, como siempre es Él, deseoso de bendecirnos, de fortalecernos, de ponernos en pie a caminar otra vez. Pero si uno mismo se encierra en esa situación, ¿verdad?, de los demás, entonces le cuesta mucho tal vez salir adelante. Sabiendo que en la vida siempre habrá que lidiar con situaciones difíciles, personas difíciles, pero al final de cuentas lo que importa es lo que cada quien sea delante de Dios. Porque por más situaciones que haya, pues si uno ante Dios actúa bien y su conciencia está tranquila, tiene que estar pues también su corazón así. Si pasamos al Evangelio y relacionamos esta realidad que hemos descrito anteriormente con esto, Jesús nos está explicando una situación que tiene mucho que ver con esta profundidad de la vida interior, porque le critican que los discípulos no se lavan las manos, o sea, el gesto externo. Pero Jesús, por otro lado, llama y dice: escuchen y traten de comprender, no es lo que entra por la boca lo que mancha al hombre, sino lo que sale de ahí. Y es justamente lo que veníamos reflexionando anteriormente. No es la situación externa la que nos pone mal con Dios, sino es lo que sale de adentro lo que nos pone mal. Entonces Jesús nos enseña a ser personas más auténticas. Y esta situación de centrarse exageradamente, desmedidamente en los demás y descuidar la parte interior, es lo que viene a traer como consecuencia esto. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. O sea, es una ceguera que uno tiene, que no puede ver las cosas con claridad. Y entonces de ahí viene un montón de consecuencias que eran las desgracias que describía la primera lectura. Esta situación de ceguera es justamente la que el Evangelio y la palabra de Dios viene a nosotros para abrirnos los ojos de muchas cosas que en nuestra vida pueden ser mejores. Ya en lo que es exterior, en lo que respecta al prójimo, o inclusive aquellas personas que son ya no tanto el prójimo, sino enemigos, como dice el Evangelio también, a esas personas pues las ponemos frente a Dios y oramos por ellas, le pedimos a Dios que las ayude, pero nunca olvidemos la responsabilidad personal, que puede ser diluida, menospreciada, descartada, cuando uno presta su atención desmedidamente en los demás. O sea que Dios siempre nos lleva a buscar un equilibrio, a buscar la realidad de las cosas, a buscar lo esencial, que es lo que el Evangelio nos viene a enseñar, una nueva forma de vivir esta vida que Dios nos ha dado para que se encamine verdaderamente a la eternidad que se nos ha prometido. Entonces, que Dios nos ayude a través de estos textos y con la fuerza de su Espíritu Santo a buscar esta profundidad de vida que Jesús nos ha enseñado. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.
agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Contempla, Señor, los dones que presentamos en tu altar en la conmemoración de María Vianney, y del mismo modo que estos santos misterios le diste a Él la gloria, concédenos también a nosotros tu perdón por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tus criaturas en el cielo y en la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano y a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. En unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, luego lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo José Luis, su obispo auxiliar Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevar a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su castísimo esposo, los apóstoles, los mártires, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino.
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En Cristo, que nos ha hecho hermanos con su cruz, dense la paz como signo de reconciliación. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 Los hebreos comieron el maná, pero tú nos ofreces otro pan. Es el pan que da la vida, comida celestial, sacramento de amor y de unidad. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Tomad y bebed, esta es mi sangre. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Tomad y comed, yo soy vuestro pan. Comunión espiritual. Señor Jesús, yo creo que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Deseo que vengas a mí sacramentalmente, pero como no puedo hacerlo ahora, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me uno y me consagro a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Así sea. Oremos. Que esta mesa celestial, Dios Todopoderoso, robustezca y aumente el vigor espiritual
de todos los que celebramos la festividad de San Juan María Vianney, para que conservemos íntegro el don de la fe. Caminemos por el sendero de la salvación que Él nos señaló por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perfecta. Descansen en paz. Así sea. Pues seguimos cuidándonos, seguimos con ese protocolo de cuando salimos de casa y entramos en casa, las tres cosas fundamentales que debemos de tener para el cuidado, para no contagiarnos y no contagiar, pues es el distanciamiento social, la mascarilla y lavarse bien las manos, de hecho hasta bañarse cuando uno llega de la calle, etcétera, cambiarse de ropa, etcétera. Entonces, seguimos cuidándonos con esto, hay que imponernos ya con este tipo de vida, ya que pues está todavía los contagios bastante, se está contagiando mucha gente en este tiempo, entonces vamos a pedir para que el Señor tenga misericordia de nosotros y pronto termine todo esto. Nos encomendamos también a la intercesión de San Juan María Vianney, que es el patrono de todos los párrocos. Entonces, Santo Cura de Ars, que interceda por cada uno de nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Dulce Madre, no te alejes tu vista en los unapartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Y haz que nos protejas tanto con la madre, como bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. San José, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de la Merced, Ruega por nosotros. San Juan María Vianney, Ruega por nosotros. San José Marelo, Ruega por San nosotros. Óscar Alonso Romero. Ruega por nosotros. Amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos, los testigos de mi resurrección.